El litigio entre Tulio y los representantes de los hijos. Demos comienzo a esto. Tulio. Buenos días, señores inspectores, buenos días público en general, buenos días defensa. En el juicio de hoy, mis compañeros y yo nos encontramos representando a Tulio, ciudadano romano, y nos gustaría presentar una serie de argumentos para soportar la posición de nuestro defendido. Entonces, bien, para empezar podríamos decir, como una manera, una pequeña introducción antes de la argumentación, más detallada, podríamos decir que la ley de las 12 tablas declara el poder de la padre familia como absoluto. Voy a darle palabra a nuestro defendido aquí presente. Muchas gracias. Pues me demandan a mí porque dicen que estoy abusando de mi poder. Pero la verdad es que la familia es mía, está en mi poder, es de mi autoridad y yo decido qué hacer con ella. Si considero que es pertinente que mis hijos sean vendidos o de alguna otra forma movidos por mis influencias, es mi decisión, ya que es mi familia. Que sea pertinente otros testigos. Bueno, nuestro defendido como padre de familias tiene muchos derechos, entre ellos está el poder de la vida y de la muerte sobre su familia. Entonces tenemos que este poder se vence en 375 después de Cristo, con las leyes de Constantino y la cristiandad. Y por el momento nos encontramos en el año 30 después de Cristo, por lo que es totalmente lícito y legítimo hacerlo. Vamos a los representantes de la familia. No, buenos días, señor jurado. Bueno, primero nosotros queremos decir que, contrario a lo que nuestro contraparte dice, el poder del padre familiar no es del todo ilimitado. El Estado impone ciertos límites a ese poder. Por ejemplo, cuando nace un hijo monstruoso, eso mismo quiero recurrir a esa argumentación. Y en segundo lugar, quiero decir que el padre familiar no se encuentra en una incapacidad, pero esta incapacidad radica en que se encuentra en un estado de prodigios porque está malgastando, está haciendo mal uso del patrimonio familiar. Y en tercer lugar, quiero decir que el Estado tiene completa autoridad para influir en las decisiones de la familia romana. El poder del patrio familiar, por lo tanto, también se ve limitado en este punto. Si es cierto que el padre familiar tiene un poder sobre los hijos y un poder sobre la esposa, no tiene su derecho de propiedad, porque cada ciudadano nace con un estatus de libertad que le permite al ser hombre y ser hijo diferentes acciones de uso de su libertad. Estas se ven cohibidas por acciones ahí sea del padre familia que vulneren su integridad. Puede reclamar una emancipación para pasar de ser alien juris a ser sui juris. Se le solicita a ambas partes que expliquen sus pretensiones. Nuestra pretensión es que los hijos se separen del poder al que están delegados al padre y se les reconozca el sui juris por las mismas acciones que está tomando Tulio de exceder su poder al sí mismo no ejercer un poder sino una propiedad y que los ciudadanos romanos que tienen su estatus de libertad que se tiene que respetar especialmente romano. Asimismo, queremos pedir que Julio pierda su patria potestas, su manus y su dominica potestas en base a una infamia que se está cometiendo. Las pretensiones de Yo creo que nuestra posición se fundamenta básicamente en que los objetores del presente juicio se reconozcan las atribuciones que tiene Tulio como padre de familias y que dichas se fundamentan en la posesión de las personas, entendiéndose como su mujer y sus hijos, y los bienes, entendiéndose como esclavos y demás,
dentro de la doma. Bueno, las pretensiones de la otra parte no se podrían cumplir totalmente porque él no está haciendo un mal uso de su patrimonio, solamente está ejerciendo los poderes a los que tiene derecho en la época. Tenemos que ejerció el abandono a un bebé recién nacido, que se podía hacer en la época, como les digo, tenía poder sobre la vida y la muerte, hasta 375 después de Cristo, según fuentes bibliográficas. También tenemos abandono nupcial y la venta como pago a una deuda, y el maltrato a los esclavos. Cosas que eran totalmente lícitas y se podían en la condición en la que estaba nuestro defendido. Además que es obligación del padre de familia proteger su patrimonio, por lo que era totalmente lícito vender a su hijo para pagar su deuda. Por otra parte, los que están acusando a Tulio dicen que cada persona es ius iuris, pero eso es falso, porque de hecho es ius iuris el que se maneja a sí mismo. En este caso es solo el pater familias, las otras personas se consideran alien iuris. Entonces toca hacer una distinción clara entre estos dos. Además, podemos hablar de que no tienen una prueba para decir que el patrimonio se ve afectado, porque realmente lo que leímos nunca dice que el patrimonio de la familia se ha visto afectado. Y por otra parte, tal vez para finalizar, queríamos resaltar que si bien existe una ley llamada Lex Petronia que prohíbe la lucha de los esclavos contra las bestias, en el caso no se especifica si se tenía o no se tenía el permiso de magistrado. Por lo que diríamos entonces que si contamos con un permiso y todo lo que ha realizado nuestro defendido está por ahí. ¿Qué tienen ustedes que decir a eso? Bueno, en primer lugar me preparo a defender la posición de los hijos del señor Tulio, ya que primero, el señor Tulio está actuando de una manera despótica y sin justa causa. ¿En qué me avanzo en esto? En el principio de las dos hablas de el principio de sine justa causa. ¿Qué nos quiere decir? El poder del pater familia siempre tiene que tener fundado una razón, tiene que ser razonable para ejercer ese derecho sobre la vida y la muerte. Por ejemplo, les pregunto, ¿qué justificación tenía el señor Tulio de abandonar a su hijo, aunque no se pareciera, sabiendo también de la presunción de paternidad? Acordémonos que la presunción de paternidad nos dice que los hijos nacidos dentro del matrimonio se tienen como legítimos, y además el señor Tulio no ha descubierto ningún acto de infidelidad por parte de su esposa. En segundo lugar, la única forma de que el señor Tulio mate a un hijo sería por no tener forma humana, por ser un monstruo. Por lo tanto, se ve injustificado ese abandono a su hijo. En segundo lugar, el abandono noxal. El abandono noxal solo recurre cuando el hijo ha cometido un delito. En este caso, el señor Tulio lo ejerció para pagar una deuda de fuego suya. El hijo no había cometido ningún crimen contra la otra persona. Y en segundo lugar, el señor Tulio, la familia no estaba en condiciones de necesidad. Acordémonos que esta es una familia que tiene un patrimonio fuerte, y que el señor Tulio no tenía ninguna justificación tampoco para vender a sus hijos en esclavitud, y además tenía en el momento, si dichas condiciones se mejoran, tenemos que el pater familias puede reclamar a su hijo. Sin embargo, esto no sucedió. El señor Tulio está haciendo un uso despótico, un uso irrazonable de sus poderes como pater familias. Y además, tenemos en segundo lugar, tenemos el estado de pródigos. Primero, sabemos que los esclavos cuentan como bienes de la familia, asimismo los animales. Los animales son bienes de la domus. El señor Tulio lo que hace es, bueno, sacrifiquemos a estos animales. ¿Por qué razón? Es divertido. Aquí no hay una justa causa. Segundo, obliga a sus esclavos a pelear en luchas a muerte. Los pobres esclavos tienen como último medio de defensa irse debajo de la estatua del emperador. El señor Tulio está, por lo tanto, dilapidando el patrimonio familiar. Así también lo está apostando, lo está
está apostando ese dinero contra sus amigos. Asimismo sabemos que aunque todos los bienes son del pater familia, siempre debe haber un principio de justa causa. Por ejemplo, en esto también me baso en otro tipo de leyes de las 12 tablas. Por ejemplo, al momento de reconocer un hijo es necesario que haya 5 testigos. ¿No es así? Por lo tanto, aquí podemos deducir que se necesita una justificación ante el Estado para tomar las acciones pertinentes, ya sea si el hijo es monstruoso, abandonarlo. Y también según las institutas de Gallo, tenemos que si no hay justa causa, se puede inducir calumnia, y la calumnia acarrea infamia. Además, el señor Tulio tenía otros medios para castigar a sus hijos, por más que hubiera otro tipo de castigos, el abandono nupcial no era la solución. Por ejemplo, podía acudir a un judicium domesticum que podía apelar a los mores familiares y entonces de esa forma proveer un castigo más razonable a sus hijos. Por ejemplo, ni siquiera hubo una modica castigatio, no hubo una abdicatio, no hubo una relegatio rudi y tampoco hubo una cognita de causa. El señor solo se limita a ejercer sus poderes de forma despótica sin escuchar los argumentos de sus propios hijos. Muchas gracias. Mi intención para que sustenten los argumentos en los cuales se está basando, especialmente en el carácter como más moral que lo está teniendo, pues también el carácter que está diciendo y está poniendo el padre hacia sus hijos, o sea, la posición en que está poniendo el padre familia. Estoy diciendo que el pater familia sí, por eso tenía un testigo en el cual alguno de los hijos que era una ley exacta. Al hijo del señor Tulio, una de las hijas del señor Tulio, y a la esclava. Yo como testigo, hijo, no sé muy bien las leyes romanas, por eso tengo mis defensores aquí. Sin embargo, le pregunto a los jueces de qué manera aplican la ley frente a la moral. ¿Cómo podemos ver que mi padre Tulio me castigaba viendo que yo no soy ninguna propiedad, ni un esclavo, sino efectivamente siendo un hijo? Entonces la ley debe basarse plenamente en la moral, más allá de todo lo que mis abogados han dicho. Bueno, en primer lugar, como esclava he sido testigo de los actos inmorales del pater y pues creo... Y pueden hacer el juramento en el cual no se basaron en el juego. Juran por Júpiter decir toda la verdad. Sí, por Juro por Júpiter decir toda la verdad. Juro por Júpiter decir toda la verdad. Juro por Júpiter decir toda la verdad. Entonces he sido testigo pues, de los actos del pater que son inmoralmente, que son de carácter inmoral y por lo tanto considero que es justa causa para liberar a los hijos de la potestad del pater. Comparando las relaciones entre los hijos y los pater de las otras domus, nos hemos dado cuenta que nuestra domus es singular, es diferente. Nuestro pater realmente abusa de nosotros y nosotros no hemos tenido cómo defendernos. Entonces por eso recurrimos a este método para exigir nuestra emancipación, porque es en contra de nuestra propia domus y de nuestro propio patrimonio que se siga permitiendo el comportamiento inmoral de nuestro pater. Consideramos que está moralmente incapacitado. En realidad no es natural, no es normal y tampoco es legal el comportamiento de nuestro padre. Le pido favor a la esclava que se siente, dado que su Sin embargo, el hijo sí puede declarar y reconozco lo que el esclavo está diciendo, más me siento identificado con lo que el esclavo dice, y es la falta de inmoralidad de nuestro padre. Pues tú no por la esclava.
los esclavos, ¿alguno ha pedido asilo? Sí, han pedido Quisiéramos, pues, para hacer más claro el testimonio del hijo de Tulio, hacer unas preguntas que él responderá ante todo el público presente. ¿Su padre alguna vez le dio la oportunidad de explicar sus actos o le explicó por qué iba a ser castigado? ¿O simplemente recurrió a la sevicia para castigarlo? Recurrió a la sevicia. ¿Su padre qué tipo de castigos ejerce sobre ustedes? Él maltrata. Él es malo. O sea, él piensa que yo soy una propiedad de él. Él no, o sea, él cree que yo soy de él y me abandonó, me pega y todo. ¿Alguna vez su padre ha citado a un juicio familiar para justificar sus acciones, para modificar el castigo? Ni sabía que existía eso, ¿no? Nunca recurrió a los derechos romanos. Pero ustedes comprenden que su padre está bajo la autoridad del padre familia. Por supuesto, por eso yo reclamo la inmoralidad, que nunca ha recurrido a... Siempre ha sido malo, siempre ha sido inmoral frente a nosotros, frente a lo que yo conozco de las leyes romanas. Entonces, por eso venimos al juicio a pedir que seamos defendidos los hijos y el esclavo que está pidiendo un asilo, pero por parte de él realmente. Además comprendemos que nosotros estamos bajo su autoridad, pero en realidad ya estamos en un punto en el que en serio es inhumano. ¿Usted considera que se le da el mismo trato que se le da a un esclavo? Dándose que usted por ser hija tiene un estatus mayor al de un esclavo. Creo que sí, eso. Pues sí. Aunque a los esclavos nuestros los trata peor, entonces es como disminuir en realidad el valor de cada uno dentro de la dos. Si es posible, nuestra parte quisiera hacer ciertas observaciones. En lo sentimentalismo y la moral no creo que estén en discusión en este juicio, sino si las acciones del pater están cobijadas bajo la ley. La falta moral sí está en el juicio. Y bueno, yo creo que los hijos deben contestar a su pater y está en todo su derecho a castigarlos. Familias que también está bajo su potestad y disposición, ¿qué hacer con ellos? También quisiéramos hacer énfasis en la necesidad de recordar la época en la que nos situamos. La gran diferencia entre la moralidad y la ley y el grado de moralidad que va a influir para el ejercicio de la ley. Eso tiene que ser muy importante. La cosa se pone un poquito más delicada en cuanto a la moralidad a la llegada de la cristiandad. Y bueno, en cuanto a lo que nos decía la otra parte sobre las justificaciones de nuestro defendido, quisiera hacerle una única pregunta. El juramento. Sí, voy a decir Júpiter toda la verdad. Lo juro. Bueno, señor Tulio, yo quiero que usted nos diga a las partes, a los honorables jueces y al público ilustrado sus justificaciones para abandonar al pequeño recién nacido. Bueno, pues la verdad considero que eso es completamente mi potestad, ya que considero que cada persona que no es eficiente para mi familia, ¿por qué tiene que estar conmigo? ¿Por qué me tiene que acompañar alguien que considero un vago o alguien que no me sirve para nada? Si me sirve para saldar una deuda, es una mejor función para mi familia que el hecho de tenerlo sin cumplir nada, ningún objetivo en mi familia. Segundo, el hecho de que haya personas que me juzguen por cómo yo castigo a mis hijos está mal, ya que ellos son mis hijos y yo veo cómo ellos tienen que ser o personas responsables o personas organizadas. Yo veré cómo los organizo para que ellos sean alguien para un futuro, para nuestra querida Roma. Otro punto que me gustaría señalar es el punto de los esclavos. Considero que para nuestra sociedad lo más importante es el entretenimiento, ya que el entretenimiento es lo que nos hace buenos ciudadanos y nos da mucho poder sobre los demás. Por eso yo creo que tratar a los esclavos como gladiadores en mi propia familia es lo mismo que hacen nuestros emperadores en el Coliseo romano, que es muy importante. Si no lo sabían, el emperador considera que en el Imperio Romano el entretenimiento de su gente, de sus personas, era lo más relevante y lo que traía más amor a Roma y más apoyo a Roma. Bueno, otra de las cosas que queríamos decir es sobre la presunción de que, como usted no descubrió la infidelidad, no existió. ¿Qué opina sobre eso? Correcto, me gustaría hablar sobre eso, ya que
mi contraparte, acaba de decir que yo nunca descubrí infidelidad sobre mi esposa, pero yo veo que el hijo es diferente a mí. ¿Usted tiene alguna forma de demostrarme de que ella no me fue infiel? No hay ninguna forma de que usted me diga, ese hijo realmente es mío. Yo digo que no es mío porque no se parece a mí. Podría caracterizarlo con cualquier otra persona y eso no tiene nada que vaya en contra de mí, ya que digo, si este hijo no es mío, ¿por qué tengo que responder por él? Bueno, las preguntas han acabado. Muchísimas gracias. Sí, la última pregunta. Por favor, ¿me puede recordar la posición en la cual usted basó para pagar la deuda al final del acuerdo nupcial? La deuda, en la cuestión de que me vendí a mi hijo. El error que cometió su hijo. Correcto. Pues la verdad es que yo considero que mi hijo no es apto para estar ni convivir con mi familia. Entonces, lo que creo es que es de gran utilidad que él funcione en otra familia y como ganancia monetaria para mí. O por el hecho de extinguir una deuda que contrajo varios meses atrás por... ¿por qué la deuda, señor? Recuérdenos, por favor. Pues, la verdad es que fue una de mis apuestas por gladiadores que yo ponía en mis esclavos. Y considero que estuvo bien. Era totalmente ridículo, hasta el momento. Y mi experiencia, hasta el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tipo de presunción hacia lo que acaba de decir el señor Tulio? Para los gladiadores no eran simples esclavos y hasta para los juegos se tenía una reglamentación. Para ser gladiador se tenía que tendría que vender a una persona o darse por acción propia su libertad de entregarse a un dominus, que es el entrenador de gladiadores, y este regulaba los juegos junto con la ley del Estado. Además, para intercambiar un hijo por una deuda, creo que primero se tiene a los animales, a los esclavos, antes de llegar a un hijo, porque el estatus que mantiene el señor Tulio, por honor hacia su familia, hacia su apellido, no puede vender a un hijo como si fuera un objeto por debajo de un animal o un esclavo. Entonces, las leyes romanas deben tratar el honor de un ciudadano romano que sí puede perder su libertad bajo otras condiciones, y que esas condiciones que se están dando ahorita son inmorales y atentan contra la honra de la república. Por otro lado, quiero decir que el hecho de que él alegue una infidelidad de la esposa obligatoriamente le dice que tiene que matar tanto a la esposa como a su amante. Por lo tanto, sabemos que él en ningún momento descubrió la infidelidad y por lo tanto ese hijo se considera legítimo. Y asimismo, cuando si él no descubrió infidelidad, si él hubiera descubierto infidelidad, realmente hubiera tenido que repudiar o matar a su esposa y al amante. En segundo lugar, no me parece que sea una justa causa a las deudas adquiridas por fuera. Eso mismo refuerza mi argumento de que el señor está en un estado de pródigos, está dilapidando el patrimonio de la familia porque está adquiriendo deudas innecesarias. Realmente cuando vemos que una familia se ve en condiciones de necesidad de exportaciones por fuera de su dominio, y el pater familias tiene la obligación de velar por ese patrimonio familiar. ¿Alguna intervención del público? Yo quisiera decir una cosa. Para usted la defensa, me parece que no se deberían centrar en la moral, sino en un tema muy complicado que es el abandono del hijo. Que se supone que habían 5 testigos que vieron si el hijo era deforme o no, pueden llamarlos para ver si lo que este hombre hizo fue ilegal. Pues yo lo veo así. Y lo digo porque conozco a este tipo, a este Tulio, y lo quiero ver arruinado, porque sé lo que hace. A mí me gustaría agregar también para la defensa que como que no tuvieron en consideración que las acciones de Tulio podrían demostrar que este hombre está loco, o sea que y automáticamente si él es considerado loco por los jueces y que está en un uso de razón, tiene que ser declarado incapaz y pierde su poder como pater familias. Es que no solo fue una acción compensatoria que sale de usted,
solo fue una acción la que llevó a esto, sino es un conjunto de acciones que dan a entender que la moralidad y sí, dentro de la moral yo creo que va incluida como la estabilidad mental de Tulio están débiles y van en decaída, lo que provoca que se esté dando una destrucción paulatina de los bienes y de la familia y de sí mismo. Entonces dentro de los argumentos sí está la moralidad como una base principal para observar que Tulio es incapaz. Y en segundo lugar, como hemos dado, tanto el argumento del abandono nupcial como la como la no legitimación de un hijo también constituyen los principios de justa causa. Es por ello que nos estamos apoyando en todos estos principios para inducir una calumnia, es decir, que al señor Tulio pierda su ciudadanía, ya que no está sus acciones no están justificadas. Y en segundo lugar, se justifica la acción del Estado. Por ejemplo, en el caso que estaba diciendo el jurado, ya que el Estado tiene completa autonomía para interferir en el poder de la familia. Por ejemplo, cuando un hijo es monstruoso, el pater familias no puede decidir por sí mismo si lo cría o no. Obligatoriamente el Estado le ordena matarlo. Y en este caso estamos viendo que según primero, la legitimación, todos los 5 testigos estaban reunidos y el señor Tulio no justificó su acción del abandono de dicho hijo a la puerta de su casa. En segundo lugar, tampoco se justificó la acción por la cual el abandono nupcial a un hijo, el hijo no había cometido crímenes, y en segundo lugar, la familia no está en condiciones de necesidad. Y tercero, la dilapidación del patrimonio familiar, ya que el señor Tulio está malgastando los bienes de la ONU, como por ejemplo matar a los animales y matar a los esclavos, y además incurrir en deudas de juego innecesarias. Entonces la presencia que usted está queriendo decir es que ahora quiere tanto que sean su hijo y sus hijos y que le quitamos el estatus de ciudadano al señor Tulio. Exactamente, por calumnia. No está justificando sus acciones. Además que fue contra la ley de la República porque no siguió de violar el estatus que tienen los hijos por ser hijos de él, y es que los vendió por debajo de esclavos y animales para pagar deudas. Una observación antes de la intervención de él. Queremos decir que no se te olvide, por favor, que no estamos en la República, sino en el Imperio. Bueno, igualmente creo que se está haciendo una gran recurrencia a la supuesta ilegitimidad del accionar de Tulio. Y pues yo creo que eso ya está bastante claro. Además, tuvo que haber una intervención del público ilustrado para recordarles una parte neurálgica del caso, que representaba una buena parte de su defensa. Además, creo que ya lo que hemos hablado en relación a la condición de nuestro defendido, vuelvo al tema de la legitimidad, está legítimo dentro de la ley romana. Bueno, y para hablar un poco sobre la salud mental que alegaba el público ilustrado, queremos preguntarle a usted, Tulio, ¿por qué no se le debe juzgar de demente? Porque yo no estoy loco, simplemente soy un ciudadano romano. Estoy apelando a los derechos que me dio la ciudad, que me ha dado mi república y mi imperio. Y al estar apelando yo a lo que me está dando mi imperio, demuestra que estoy completamente cuerdo, que las cosas son como son, las reglas se cumplen porque se cumplen. Todos conocemos el tipo de personalidad que tiene un romano, y más cuando es un hombre y es un paterfamilias y es un patricio. ¿Cómo es? Es una persona rígida, un poco luchadora, le encanta a toda hora estar apostando en cosas así, y él no puede encontrar en ninguna parte que su comportamiento sea ilegítimo. Él tiene todo el derecho, el poder de hacerlo según el Estado, pues que en sí mismo el Estado era un imperio. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Pues yo no sé si mi padre puede responder a eso, porque a un loco no se le puede preguntar si está loco. Pero entonces yo quiero que nos preguntemos desde cuándo un ciudadano romano se puede considerar loco. De pronto ustedes son los locos al no cumplir lo que dicen las 12 tablas. Primero, ustedes son los que están desconociendo el estatuto de las leyes. Están desconociendo el principio de sine justa causa. Por favor, en todas las leyes romanas se especifica que el poder del pater familias no puede ser absoluto. El poder del pater familias se ve limitado en los casos que he dicho. Cuando un hijo nace deforme, el pater familias no puede decir si cría el hijo o no, tiene que matarlo.
Y en segundo lugar, también el abandono nupcial. ¿Cómo se va a justificar por una deuda de juego adquirida innecesariamente? Que además fue adquirida con una negociación. Bueno, usted tiene absolutamente toda la razón. No es absoluto, pero a partir de 375 después de Cristo. Le recordamos que estamos en 30 después de Cristo. Está adelantado 300 años. La ley, les recuerdo que la ley de las 12 tablas sigue rigiendo y por lo tanto el principio sigue justa causa, sigue rigiendo para todos. El señor Tulio, por ejemplo, tenía la opción de acudir a un juicio doméstico y de así sus hijos cometieran ciertas faltas contra su padre, contra cualquier otro tipo de delito. El señor Tulio tenía medios para otro tipo de acciones para poder castigar a sus hijos y sin necesariamente recurrir a medios tan despóticos como el abandono nupcial. Por ejemplo, la modica castigatio, la dicatio, la relegatio ruri. ¿Para qué están? Además el señor Tulio también está violando, también se transforma esto en un asunto de mores majorum. Acordémonos que el mores majorum es lo que mantiene a la sociedad romana en pie, es lo que nos permite la buena convivencia. El señor Tulio se está sobrepasando el mores majorum al sobrepasar el principio de sine justa causa. Y además también debemos decir que los mores familiares se están viendo afectados. Yo tengo que decir algo. Puede que él tuviera otros medios a los cuales recurrir que no necesariamente fueran, pero entonces ahí están dando la razón. Él podía acudir a otros, pero acudió a uno que era legal y que es legítimo y podía hacerlo. Entonces, como intervención final, queremos decir que el poder sobre la vida y la muerte y el abandono nupcial en la época en la que estamos discutiendo era totalmente vigente y legal, y por tanto legal. Entonces esa fue nuestra posición. Muchísimas gracias. Honorables. 10 segundos para que muestra una decisión. Por favor, silencio. Por favor. Como decisión final, los jueces, los profesores acá presentes, tomamos la decisión en la cual los hijos emancipados serán sui iuris, pero el señor Tulio seguirá teniendo su correspondiente ciudadanía, su estatus, seguirá siendo ciudadano, y recordamos que solo serán los hijos emancipados. Los esclavos seguirán siendo del dominus del padre, pater familia. muchísimas gracias. Buenas noches.